Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara, aquí por TLV1, toda la verdad primero. Por supuesto agradezco a todos los que nos siguen, los que difunden nuestro programa, los que colaboran con TLV1. Llevamos 11 años ininterrumpidos transmitiendo para todos ustedes, como siempre decimos, toda la verdad. Agradezco enormemente a la gente que nos acompaña económicamente. Ha habido un par de generosos aportes, así que va todo mi agradecimiento a ellos. Esperamos que muchos también nos acompañen. Desde ya estamos transmitiendo a través de nuestra página web www.canaltelev1.com. Debajo de este programa las redes sociales que nos mantienen diariamente en contacto. Y como siempre, ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe. Reina y Señora, Emperatriz de América, pedimos siempre nos guíe, nos ilumine, nos acompañe en este mundo tan complejo, especialmente en estos tiempos tan difíciles en los cuales se está convulsionando el mundo en la guerra en Medio Oriente y tantas otras maldades que están ocurriendo a través del mundo. Programa de hoy, vamos a tratar un poquito la Agenda 2030, sin duda, tiene que ver con todo lo que está pasando, Agenda 2030. Nosotros sabemos que hay toda una agenda creada por el globalismo, por el mundo que conduce estos destinos, que de alguna manera quiere transformarse en el poder mundial, ¿no? El nuevo orden famoso y en el gobierno o gobernanza mundial. Bueno, ellos tienen una agenda. Pero en la agenda aparecen varias dificultades también en el camino, ¿no? Y hemos visto, entre tanto, que nos disiparon un poco toda esta pandemia en entrar en el mundo de una guerra en Ucrania. Salimos de la guerra en Ucrania porque ya parece que la gente no le da tanta importancia o parece que la cosa se complica para ambos países, o por lo menos para algunos. Esto trajo varias dificultades a Europa y ahora aparece en Medio Oriente de la galera también una especie de nueva guerra, también digamos que de alguna manera habilitada para que ocurra, no solo por la intención que tenga algún sector palestino para realizarla, sino que efectivamente Israel haya habilitado que esto ocurra. ¿Será un Pearl Harbor? Tal vez, una forma de poder continuar con todo este plan mundial que se lleva a cabo, ya veremos. Quisiera tocar este tema con un gran amigo, obviamente hemos tenido la oportunidad de tenerlo aquí en TLV1, me gusta tenerlo de vuelta, por supuesto nos va a desarmar el punto de vista joven, ¿no? Que también nos interesa saber qué opinan los jóvenes, que también incursionan en política y que de alguna manera esperan tener también algún espacio de opinión, de peso, llamémoslo. Para mí es un gusto entrevistarlo a que profesionalmente es técnico, mecánico, electricista y actualmente se desempeña como docente en física y matemáticas en nivel medio. Es director del Observatorio Vial de la ciudad de Neuquén. Como investigador independiente, lleva más de 7 años estudiando temas relacionados con el nuevo orden mundial, ocultismo, simbología, geopolítica y cosmología. Administra uno de sus canales que se llama Soberbia Somos Todos, en YouTube, que pueden acceder. Y también participa en otros canales de amigos, como el de Irol Sanducci, creo que se llama Nur para Todos, hay que olvidarme ese canal. Y también el canal Cuadrantes en YouTube, entre 4 amigos que también analizan diferentes cosmologías, ¿no es cierto?, o cosmovisión del mundo. Para mí es un gusto compartir el programa con Daniel Alexis Márquez. Juancito, muchas gracias por la invitación. Gracias. Siempre digo que cada vez que nos juntamos a charlar, ahora con las cámaras, porque lo hacemos, el otro día hablamos media hora por teléfono, imagínate, podría haber sido un programa tranquilamente. Totalmente. Y la verdad que es un placer. Gracias por la invitación. Y nos juntamos cada vez que viene y disfrutamos un asado y charlar un poco también. De todo. Entre amigos, con todos temas, sin duda. Bueno, pero déjame volviendo... hacerte una aclaración ahí. Sí. Cuadrantes es un grupo de camaradas. Bien. Eso es importante. Bien. La camaradería incluye a la amistad. Pero es más que eso, porque vos podés tener amigos donde no coincidís, pero también podés tener camaradas en la cuestión de espalda con espalda, ¿no? Claro. ¿Viste? Significa los que están debajo de una misma cámara. Claro. Es decir, están en un círculo donde hay muchos puntos coincidentes. Y bueno, me parece que eso en esta época es muy difícil encontrar, y yo puedo decir que tengo camaradas, te considero también uno, porque uno puede coincidir y también tiene un objetivo final. Y eso hoy está muy complejo encontrar. Sí, uno puede tener muchos amigos, conocidos sobre todo, incluso que
se puede encontrar en distintos puntos, en distintos temas, pero coincidir en muchos y objetivar en algunos me parece muy, muy difícil en este pueblo. Lo dijiste vos arrancando, más, en la introducción que hiciste. En estos tiempos de individualismo extremo, donde el otro, no importa, si puedo lo ventajeo, entre el comprador y el que vende, ¿no? Ejemplo, me parece para resaltar ese tema. Sin duda. Aparte estamos en una época, como bien decía, de gran individualismo, sin duda, ¿no? Este materialismo también que nos ha sumergido a todos y que de alguna manera, ¿no es cierto?, lo estamos viendo en la propia Argentina, ¿no? Y sin duda también te considero obviamente un camarada y como camarada hay muchos también que compartimos muchas... De otra guardia seguramente. Sí, más joven. Otra guardia, no existe el cambio de guardia. Joven, no tengo ni barba más, pero existen los cambios de guardia. ¿El Cuadrantes lo integran ahí? Bueno, sé que está Iru. No, fíjate vos, no en está el Cuadrante está. No lo tienen dentro del grupo. Gastón Urclé, el doctor Mate, Lo más conocido como el Iru. doctor Mate, doctor médico clínico, sí. El sociólogo Rafael Currado, ¿sí? Que también lo has entrevistado acá, y se llama Rodrigo, pero le decimos Lole Arcoíris, es ¿te acordás que habíamos hablado de ese tema? Una palabra que hoy en día... Y eso está en la Biblia, vos sabías, el arcoíris tiene que ver mucho. Sí. Creo que va por ese lado. También tiene que ver con el mundo actual, que el arcoíris... Se lo han apropiado. Nosotros decimos... Nos irrita un poco. Sí, mire, porque se lo han apropiado, fíjate, se han apropiado el símbolo. Y bueno, que él es diseñador gráfico y bueno, hace todo eso. Así que la verdad que es un lindo grupo, lindo grupete para filosofar de lo que hay. Filosofar, hablar un poco de todo. Y hablamos de todo. Bueno, tenemos muchos grupos que hablamos mucho también nosotros, pero bueno, esos grupos, la verdad, a veces son tertulias larguísimas, ¿no es cierto? Y bueno, uno tiene que tener también mucho tiempo, y cuando uno integra tantos grupos, tantos sectores, es muy difícil, ¿no es cierto?, llevar la cuenta en tantos. Daniel, quería preguntarte un poco en este tema, ¿no? Porque un tipo joven como vos, pues ya estamos transitando ahora en la política, se vienen las elecciones, hay sin duda un deseo de los argentinos, obviamente más económico que otra cosa, no hay tanta reacción en otros tantos temas que son importantes a la vida o la cultura o la sociedad de los argentinos, pero bueno, lo económico está afectando enormemente. Y es, creo, el peso mayor que va a haber en estas elecciones, más allá de que haya una Agenda 2030 y toda la pirola que ya conocemos que existe y que de alguna manera se está imponiendo, y que todos los candidatos de alguna manera comulgan con esa agenda. Quiero que me des una impresión, ¿no es cierto? Tenemos 5 candidatos, pero de los cuales 3 son los más factibles que ocupen la presidencia de la nación, sea Massa, Milei o Bullrich. Patricia, sí, ¿No es cierto? Entonces, en este aspecto, quiero que me des una impresión vos, dentro de lo que se escucha en Neuquén, se habla en Neuquén también, como lo que hablas con grupos políticos allá, el movimiento popular neuquino o de otros sectores que debe haber seguramente diálogo. ¿Cuál es tu visión en esto? Se acercan las elecciones ya muy pronto. ¿Y cuál es la visión que tienen ustedes en eso? Bueno, vos sabés que respecto a la agenda, en los debates presidenciales, porque ya pasamos eso, vos viste que hubo uno que se proclamó en contra. Pero claro, uno puede decir que es hincha de River y se pone la camiseta y capaz que no lo es. Entonces, después hay que ver qué es lo que hace, hacia dónde apunta. Respecto a la Agenda 2030, básicamente son esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. La vez pasada, en la entrevista anterior, nosotros hablamos de que nosotros tenemos el deber, como individuos, de reconocer lo que está entre líneas sobre esos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fíjate que yo acá te noté, Juan, los 17 y traté de usar una sola palabra. Imagínate que el primer objetivo es la pobreza. Y ahí empieza la discusión, ¿no? Si nosotros tenemos actualmente un ministro de Economía... 50% de pobreza claro, en Argentina. Un ministro de Economía que es candidato a presidente, habiendo aumentado el índice de pobreza, pero a su vez dice que él está anexado a la Agenda 2030, no coincide. O no sabemos qué significa esto entonces, porque esto puede ser incluso un eufemismo, o una entelequia, como se dice ahí en una filosofía. Digamos, entonces, un tipo que fracasa en la economía, que el dólar se dispara, todo lo que ya estamos
viendo más el grado de corrupción que hay en general del gasto público y de, ¿no es cierto?, los grandes negociados de los sectores, como un tipo que no puede manejar esto, puede prometer, ¿no es cierto?, de que va a salir adelante, vamos a salir adelante, porque ahora él lo va a manejar cuando él es superministro. Es un superministro, sí, sin lugar a dudas. Por el otro lado tenemos a Patricia, que ya estuvo en una... A ver, que estuvo hace mucho tiempo y que está hace mucho tiempo, ¿no? Alguien podría decir, bueno, no en poderes de decisión, bueno, pero estuvo. Sí. Y también mientras ella estuvo, digo, pasándole el filtro del primer ítem de la pobreza, en el gobierno de Macri, por ejemplo, que es el más cercano, el más reconocido por la gente en relación a Patricia, de hecho ella lleva la bandera de esta alianza, ¿no? Cambiemos y todo esto, ¿no? También aumenta la pobreza. Por lo tanto, vuelvo a decir, vos podés decir, sí, yo estoy de acuerdo con los objetivos, pero ni ellos son capaces de cumplir. Salvo que lo que se objetive acá es que lo haga un gobierno supranacional a esto. Que primero los propios estados, a través de sus investigaciones, a través de sus intenciones, lleven a la pobreza extrema para que venga alguien como un salvador y te lo solucione. Y del otro lado tenés un muchacho, ¿sí?, que es en este caso Javier, que dice que él está en contra de la Agenda 2030, ¿no? Sin embargo, está postulando, ¿sí?, haciendo premisas que ya se ejecutaron, porque no se inventó, es una doctrina antigua esto que él dice. Y ahí tiene mezcla de conceptos, ¿no? Este anarcocapitalismo por un lado, después el liberalismo, bueno, ¿es liberal o es anarco? Porque no son similares, no es todo lo mismo, ¿no? Y entonces, la pregunta es, ¿realmente eso va a terminar con la pobreza o va a terminar con los individuos? Lo que importa es qué política aplicás. Y la realidad es que, mira, yo voy a esto. La Agenda 2030 marca un gobierno supranacional mundial porque habla de que, fíjate, el 17, el ODS 17 es la alianza global. Entonces, sobre eso hay, que hoy ya existe, que sabemos que son justamente los privados, justamente lo que él promociona, este último candidato, que el privado es lo más importante que hay y que, bueno, cada uno que se maneje, ¿no? Que se maneje el mercado. Y no hay diferencia entre el gobierno global de la Agenda 2030 a decir que estoy en contra de la agenda, pero lo maneja el mercado. Lo único que cambiaste es la figura o el concepto. El gobierno global en este caso vendría a ser el mercado. Y cuando hablas del mercado, lo mismo que cuando hablas del gobierno global, no son nadie y son todos. ¿Quién es? ¿Quiénes son? ¿Qué nombre tienen? ¿Qué rostro? ¿Cómo ordenan? ¿Realmente tienen objetivos del bien común? Eso es lo que tenemos que observar. Sí. Entonces no hay diferencia entre un muchacho que diga que está en contra, quizás porque está diciendo lo que muchos quieren escuchar, a que ejecute la misma maniobra. Decir, bueno, el que gobierna es este ahora. Tal es así que está tratando de, bueno, uno de los principales ideas es eliminar el Banco Central, ¿no? Claro, pero como hizo Héctor, nosotros hemos visto mucho a veces a Héctor, cuando vos eliminás el control sobre tu propia moneda, pero decís, voy a dolarizar, por ejemplo, la moneda va a ser otra, el Banco Central es del otro, o sea, es darle poder al otro, ni siquiera, y acá hay un problema que yo estoy viendo mucho, sobre todo en la juventud, porque yo doy clase, Juan, y nunca vi, el otro día te mostré una foto, de hace muchos años, ver un hashtag Milei 2023 en la escuela secundaria. Hace mucho que no hay el nombre de un político, aunque él diga que no lo es, pero es un político hoy, en un pizarrón. Es decir, que sí también tenemos que darle a la derecha como él que profundizó y caló en esa juventud que hoy lo apoya. Entonces, fíjate vos cómo... Pero aparte, este muchacho viene como nene mimado del Foro Económico Mundial. O sea, que es con Klaus Schwab, está mano a mano, como están todos, ¿no?, en el fondo. Pero bueno, él dice que es disruptivo, etcétera. Después el Fondo Monetario Internacional, que es el que tiene injerencia en el Banco Central. Las oficinas del Fondo Monetario las tiene en el tercer piso, segundo piso del Banco Central. O sea que el Banco Central está monitorado por ello mismo. O sea que el dólar puede entrar o no entrar acorde a la aprobación del banco, que va a estar ahí adentro. Y después, cómo se favorecen los grupos concentrados. Cada vez hay más concentración de riqueza en pocas manos, ¿no es cierto? Que eso es lo que vemos nosotros. Y esta libertad económica que él habla va a terminar enriqueciendo cada vez más, ¿no es cierto?, a esos pequeños grupos concentrados. Hoy lo hablamos fuera de aire.
vos has entrevistado a gente que habló de ley natural y todo eso, ¿no? Este muchacho apunta hacia eso, ¿eh? Apunta muchísimo a la... De hecho, hay una entrevista que le hacen donde él dice que para él las banderas y los símbolos son como un muro, ¿no? Por lo tanto, lleva hacia ese don nadie, cara de nada, es decir, que no tenés símbolos, que no tenés representación, que no te identificás. Es decir, alguien que no tiene un arraigo, que no comprende lo que es el nacido en, y confunden la cuestión Estado con nación, ¿no? Tal es así que vos, el hecho de querer eliminar el Banco Central, en vez de preguntarte qué es lo que está haciendo, que hoy, precisamente, el Banco Central, lo que está haciendo es, básicamente, beneficiar a los bancos. Que eso no, él no habla de eso. Claro. Es decir, cuando vos tenés una torta y cada vez la mayoría los tiene bonos, menos. la LEC y todo esto, que es la gran rufa Claro, entonces, económica, la manejan los bancos. Entonces tenemos un problema de conceptual. La gente no se pone a pensar que el concepto no está en la herramienta, sino en quién la está usando y cómo. Entonces, ¿qué hace la gente? Bueno, hay que eliminar la herramienta directamente, cosa de destruir todo. Es un perfil muy mano izquierda, ¿no? Sin duda. El tema es que la gente después sabe lo que sucede detrás de eso. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, todos los comentarios y todas las versiones como vos arrancaste, se supone que son económicas. Mas yo veo que todos los comentarios son financieros, que nosotros tenemos que separar, después tienen que ver, pero es un medio. ¿Qué pasa cuando las finanzas se componen, por ejemplo, ¿no? Eso elimina la pobreza, como dice el ODS. Ponele que mañana Massa es presidente y logra... ¿Eso elimina todo eso o seguimos teniendo un mercado negro como en Argentina muy grande? Por el cual existen esos lugares, ¿no? Y etcétera. Entonces, muy importante aclarar que la economía es el desarrollo, ¿no es cierto?, llamémoslo, del desarrollo de un país, ¿no?, económicamente activo, ¿no?, lo que es el comercio, etcétera. Y todo lo que es finanzas tiene que ver con las tasas de interés, con el tipo de cambio, ¿no es cierto?, que es otra cosa. Por eso yo te digo que este último muchacho que hablamos habla de eso nada más. Pero no porque, ¿ves? Ahí está la cuestión de siempre. Y pará, ¿esto va a solucionar lo que vos decís? ¿Realmente? Y yo veo, porque los comentarios son los siguientes. Bueno, pero ya estamos en hiper, te dice alguien, ¿no?, que defienden ellos. Bueno, pero se supone que vos estás tratando de elegir a alguien que mejore la cosa, no que justifique que como ya estamos, mejor hacer esto. Que lo que va a hacer es sostener lo mismo, pero dolarizado, te va a decir. Es decir, no importa, lo único que haces es hacer una transferencia, sí. Pero ahí está la cuestión del arraigo. No entienden el concepto de soberanía. Sin embargo, se habla siempre de la libertad, es decir, del individuo como libre que puede operar y mercanciar, es decir, comerciar con alguien, ya sea con un gigante o no. Eso tiene mucho que ver con la ley natural, ¿eh? Claro. Digo, ¿qué es la natural? La ley de la selva, la ley del más fuerte. Hay unos protocolos por ahí escritos que dicen, ¿no? La libertad es una ilusión. El derecho a la libertad radica en el poder de la fuerza, dice uno de los protocolos. El protocolo 2. Sin duda, sin duda. Ahora cuando se habla, obviamente la libertad, bueno, podríamos hablar del tema de la libertad, ¿no es cierto? Sí. Como bien decíamos, en qué se basa, si es la libertad del individuo, ¿no? Qué sé yo, mañana nos imponen una nueva inoculación, un nuevo pinchazo. ¿Dónde radica la libertad? ¿En qué postura estaría mi ley? ¿No es cierto? Ya sabemos lo que está Bullrich y lo que está Massa, ¿no? Que van a ir casa por casa, eso desde ya. Ahora él dice, no, ¿la libertad en qué radica? Cuando él está ligado a estos foros internacionales, de los cuales tienen un gran poder y que van a determinar qué es lo que tienen las naciones, incluyendo, como bien decías, el punto 17, ¿no dijiste? La Alianza Global. La Alianza Global, y bueno, ahí estamos en el horno. Bueno, él dijo que había que ir y que todos aquellos que no estén de acuerdo con esto, en este caso lo que pasó en el 2020 y todo esto, que tenían que directamente detenerlos y que le caiga todo el peso de la ley. Pero eso no tiene nada que ver con la libertad. Y ahí está la contrariedad de ese sujeto que yo veo. ¿Cómo vos podés aspirar a ser presidente de un Estado siendo narcocapitalista? Y por otro lado, las banderas son un muro, pero tus principales aliados son Estados Unidos e Israel. Estados Unidos, el que tiene la deuda más grande del mundo. 32 trillones, algo así era el valor. E Israel, el país más nacionalista. Es decir,
yo no me defiendo ante los intereses, pero sí defiendo los intereses de los otros, independientemente de los credos. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de la cosmovisión, porque el sionismo, cuando uno lo busca por definición, es una cosmovisión nacionalista. Entonces, eso se contrapone a lo que él dice de que las banderas son un muro. Eso es lo que tiene que resolver la gente. Él puede decir lo que quiera, porque él es alguien que aspira a. El tema es cómo la gente no es capaz de observar eso, esa contrariedad de que Argentina no tiene que tener soberanía, los demás sí parece ser. Y ahí está la discusión. Bueno, hay que ver que en la campaña lleva la bandera del Estado de Israel, ¿no? Creo que ayer la levantó. Vuelvo a decir, él puede hacer lo que él quiera, yo te vuelvo a decir. El problema está en la gente que tiene que observar y profundizar la cosmovisión que está tratando de imponer. ¿Sí? Bueno, lo que pasa es que en su cosmovisión es lo disruptivo, ¿no? Romper todo. Es patear el tablero. Que a la mayoría de la gente joven le parece interesante patear el tablero, porque todo lo que venimos haciendo desde 1983, ya diría en el golpe de Estado del 76, la pobreza creció desde esa época ahora el 50%. O sea que esto no es una cuestión. La democracia trajo con el gobierno militar pobreza. La democracia del 83, ¿no? No es democracia porque la gente tenía libertad para hacer, no había libertad en nada, cada vez más pobreza, cada vez más concentración de la riqueza, cada vez la venta del patrimonio nacional, todo eso ya ocurrió. Y ahora cada vez se profundiza más, porque cada vez los grupos, vuelvo a decir, los concentrados se vuelven más ricos, ¿no? Porque tienen más poder adquisitivo, más se apropian de todo lo ajeno, y ya conocemos estos grupos concentrados quiénes son, aparte de los bancos, las finanzas, etcétera, ¿no es cierto? Están estos industriales, qué sé yo, nuevos de hace pocos años. Pero la realidad es esa. Ahora, eso es lo que nos trajo pobreza cuando habla de pobreza. Pobreza cero, hablan, ¿no es cierto? Había un expresidente que dijo pobreza cero y aumentó. Sí. ¿Cero Macri de quién? decía, pobreza Por cero. eso. Sí. Bueno, vos fíjate que el segundo ítem del ODS es el hambre. Está ligado a la pobreza. Claro, el tema es que, a ver, ellos te van a decir tratar de disminuir, qué sé yo, el hambre, ¿verdad? ¿Y eso cómo se puede hacer? ¿Hay una sola manera nomás? Vemos que cada vez... Mira, o producir más y entonces evitar, ¿no? Bueno, o reducir la población para que coman menos y entonces se alimenten mejor. Ahí es donde nosotros, yo te contaba hoy, ellos te hablan del ODS 6, perdón, que hablan del agua, el control del agua, ¿no? Nosotros tenemos, acá hubo, ¿no? Pero por otro lado, en el 8 te dice de crecimiento económico. Acá no coincide o no cierra. Si vos haces un control sobre algo, es que va a estar estancado el crecimiento o hay algo que no está pudiendo crecer económicamente. O me falta la variable, el sujeto. O están queriendo disminuir al sujeto con esos controles de natalidad. Porque si vos disminuyes el sujeto, entonces esto es factible. El agua va a alcanzar y por lo tanto vos podés crecer porque tenés menos gente para poder distribuir la riqueza. Pero a su vez, ¿entendés? La cosmovisión moderna, que tiene que ver con la evolución darwinista y todo eso que hablamos fuera de cámara, está muy relacionado con la escasez. Por eso ellos te dicen, ves, esto se va a terminar y esto produce conflictos con el cambio climático y todo esto que hablan. Pero entonces no se puede, y esto es tan clave y tan sencillo, pero contundente. Vos no podés tener un crecimiento sin un techo cuando tenés recursos finitos. Sin duda. No, entonces eso el comerciante, digo, la persona que está ahí pensando en nada más que su comercio, como hay una frase, no me la sé tal cual, pero dice, hay algunos que no tienen más patria, ni más nación, ni más bandera que su propio comercio. No ven más allá que eso. Su negocio es, entonces siempre, pase quien pase, caen bien parados. Contra eso luchamos, ¿eh? Mira, que esté contemplado el agua en este esquema de la agenda, no cabe la menor duda que la privatización del agua a nivel global puede implicar, ¿no es cierto?, la discriminación de quién la debe consumir y quién no, ¿no? Estamos viendo hoy en día en Israel, Palestina, le acaban de cortar el agua por los motivos que considera Israel que debe hacer, pero que es un elemento esencial de supervivencia. Se corta el agua, se termina la vida. Probablemente radica el crimen de ellos en eso. Pero vemos, por ejemplo, en la Argentina.
acaban de ceder a una empresa israelí, Melocot, para que maneje el agua, por lo menos de no sé cuántas provincias, ya firmado, ¿no? Sí, creo que eran 5 o 6. 5 o 6, pero se están acoplando cada vez más provincias. Quiere decir que hasta el agua, cómo se van adelantando en la administración del agua, empresas que forman parte de esta globalización, que son los que quieren crear el nuevo orden mundial, manejar la gobernanza, etcétera, etcétera. Entonces vemos que también paralelamente, en el Foro Económico Mundial, una experta, no me acuerdo ahora el nombre, está en YouTube, por supuesto, lo pueden buscar, donde planteaba, donde habían fracasado en el 2020 con todo lo que se llevó a cabo y todo este pinchazo que se obligó a todo el mundo, que entonces al haber fracasado en el concepto de ellos, que no habían sido el 100%, sino había sido el 60%, habría que utilizar el recurso del agua para que a través del agua se logre que la gente se pinche de alguna manera o introducirle lo que estos grandes quieren que la gente tenga en su cuerpo, ¿no es cierto? Juan, mira, de esta forma, bueno, van a censurar por todos lados. Esto se invierte, pero Vivimos yo te hago una pregunta a vos, Juan, se invierte la contracara, pero ¿hace cuánto que somos 45 millones? Que es como un eslogan. Bueno, tenemos un crecimiento del 1,5 más o menos anual, y creo que ahora se ha reducido al 1. Nada. Es decir, ¿hace cuánto que somos? ¿Y por qué ahora hablan del agua? ¿Qué si somos los mismos? ¿O el agua la quieren para otros? Bueno, ya Perón en el año 70 y pico decía tenemos que llegar a los 50 millones de habitantes. Para el año 2000. ¿Puedo entender lo que estoy diciendo? ¿Por qué antes no se hablaba de ese control como objetivo? En Argentina estamos hablando, ¿eh? Si somos casi los mismos habitantes. Y hace años ya. ¿O es que no es para los argentinos el agua? Evidentemente no lo es. Porque somos los mismos. Ya cuando se empieza a ceder ceder así, ya es para siempre tienen la misma cantidad de hijos. Y nadie habló, y vos ibas y sacabas agua de la vertiente. Yo me he bañado en el norte neuquino en la vertiente. Nadie Pasan los preguntaba. años y siempre tienen los mismos hijos, ¿no? Creció, ponele que creció uno más. Sí, sí. Que ahora de repente se dieron cuenta, no, tenemos mirá, más con la misma inmigración que vertiente. crecimiento propio. Más inmigración que crecimiento propio. Para que hayan dicho 46 millones ahora en las últimas 47, siempre 46 y poco, hay alrededor de 4 o 5 millones de extranjeros. Pero estamos hablando de que en 10 años. 42 millones, 43. En 10 años. Que en otros países creció una locura. Sí, sí. Y ahora se habla de este control, o se habla de estas alianzas. Bueno, eso está ligado a, obviamente, al punto 2, que es el hambre, ¿no es cierto? Y está ligado también a todo lo que tiene que ver lo sustentable. Bueno, que es lo que hablamos nosotros. El ODS 3 habla del cambio climático. Cambio climático. Ahora, hay una cuestión rara, y es que la gente confunde la contaminación ambiental con el cambio climático. Lo hablamos en la charla anterior. Entonces, al confundir eso, aplica que su accionar, su actitud, su manera de abordar el diario, afecta a un sistema general. Y ahí está la diferencia. A ver, ¿dónde te meten? Fíjate que hace poco yo escuchaba, el gobierno ruso limitó a Greenpeace afuera. ¿Por qué? Porque ellos consideran que todas esas ONGs lo que hacen es transformar la cabeza de la sociedad en virtud de los intereses que no son para el Estado soberano. Claro. Es que evidentemente son financiados por grupos, ¿no es cierto?, para jorobar la producción de otro. Y no es por el bien del clima y mucho menos, no. Y fíjate vos que el ODS 16, hablando de la guerra, que después la podemos hablar en el otro bloque, como me dijiste, respecto a la cuestión religiosa, las sociedades pacíficas, dice. Entonces yo me pregunto, lo podemos hacer acá, ¿es Israel, íbamos a agregar a Palestina? ¿Y todos los que apoyan a esta guerra porque tienen derecho a estar en contra de la Agenda 2030 en el ODS 16? ¿O es que no les importa ahí? En esta no me importa. O sea, apoyan todo lo que dice la ODS y esa no, justo esa no. Porque sociedades pacíficas no es lo que está pasando ni en Ucrania, Rusia, ni en Palestina. Es decir, no es. El comercio de armas, que lo tienen ellos, y la producción de armas, ¿no es cierto?, de fomentar intrigas. Si vos estás fabricando armas, no estás cumpliendo la sociedad pacífica. Se supone que desde tu punto de vista vos tendrías que ir disminuyendo la fabricación. Bueno, ahí hay un negocio que no
no coincide con el ODS 16. No, para nada, para nada. Vamos a ir un pequeño corte porque se nos fue un poco el tiempo. Volvemos enseguida, seguimos analizando esto y después hacemos el cierre con el tema de Israel. Vamos a un corte y volvemos enseguida con Daniel Márquez, gran amigo, camarada. Ya volvemos. Bueno, estamos de vuelta en este segundo bloque con Daniel Lexis Márquez haciendo un análisis político, joven, ¿no es cierto?, de la Agenda 2030 y bueno, lo que nos atañe a lo político nuestro, ¿no? En próximas elecciones vamos a tener que definir tantas cosas y bueno, estamos ahí en este tironeo de la agenda y todo. Había otro punto que creo que es importante, ¿no es cierto?, con relación a esa Agenda 2030, que evidentemente todos nuestros políticos están de acuerdo, porque de hecho se ha firmado un acuerdo con la Organización Mundial de la Salud en ceder nuestra soberanía en caso de declararse alguna emergencia mundial, ¿no es cierto? Lo mismo el dinero digital, que también contribuye al control, ¿no? Todos están relacionados al control. Milei, que nos controla Estados Unidos o Israel, y los otros que los controlen también esta agenda hacia donde venga el poder. Efectivamente, nadie ha renunciado a eso, no han mencionado una palabra al respecto, fuera de el dinero digital que Massa insiste, que se basa en un control, ¿viste?, de una central, ¿no es cierto?, de software, hardware, que tiene, ¿no?, todo el manejo, por eso las antenas 5G y todo lo que están habiendo en gran tecnología, que ahora están entregando las licencias para las empresas que puedan colocar cuanto más rápido posible las antenas 5G y se pueda procesar información más rápida porque cada vez requiere mayor procesamiento de velocidad para poder ensamblar todo, tu cuenta de tránsito, tu deuda, tu pago de impuestos, tu atención médica, etcétera, etcétera. Hay algo que hablaste vos que es la cuestión salud, que sabemos que en estos medios de comunicación son difíciles, digo, porque esto también sale en YouTube. Por ahora todavía vamos a ver si el video sale en YouTube. Sale, si no tenemos que preguntarnos, si no ¿es factible la salud colectiva? ¿Por qué? Porque, fíjate vos, ¿no? Y voy a hacer un pequeño relato de lo que pasó en el 2020. Se decía, todos debemos guardarnos porque a todos no nos afecta por igual. Entonces, por las dudas, como a las personas más grandes los afecta más, trata de vos no circular para no afectarlas. O a los niños, después empezó los niños y qué sé yo. Después, primero las personas con comorbilidad. Pero después, o sea, ¿qué quiere decir? Eso te está diciendo que a todos no te afectaba por igual. Entonces el joven te decía, conviene a ti, no te dice, bueno, ¿y por qué yo no ando en la calle? No, porque vos podés transmitir, etcétera. Ese es el relato oficial, ¿no? Entonces, si a todos no te afecta por igual, ¿por qué se asume que la solución es para todos por igual? Claro. ¿Por qué? Claro. Y eso es lo que sucedió, era un pinchazo para todos por igual. Claro. Entonces eso no coincide ni con el propio relato oficial. Por lo tanto, podemos llegar a decir que la persona se enferma y depende de una batería de síntomas, ¿sí?, y que refiere, ¿no?, y que son signos para el médico, puede enunciar una enfermedad similar. Pero la salud jamás puede ser colectiva, global, en esta alianza, y entonces todos vamos a aplicar una misma teoría, una misma doctrina, protocolo. Los mismos protocolos. Bueno, es más, es decir, se inventa hasta una nueva palabra, ¿no?, el asintomático. O sea, podés tenerlo sin saber, podés estar perfecto, podés tenerlo, es decir, entramos en una aberración, una locura absoluta, ¿no? Entonces lo que hay que decir ahí, Juan, es que la enfermedad puede ser colectiva, vamos a decirlo así. Porque si tiene los mismos síntomas y signos, podemos juntar en un grupo acá. Pero la salud siempre es del individuo. Porque históricamente se habla de que depende del estado de ánimo, de la fuerza de voluntad. Viste que siempre dice, mira, está la baby luchando. Y lo escucha todo el mundo, lo dice. Entonces, ¿de dónde se les ocurrió a estos muchachos? Y eso tiene que ver con estas ODS, que hay una salud global y mundial, cuando incluso culturalmente somos distintas naciones, distintos sujetos, que encima interpretan de manera distinta, y también se aplicó de manera distinta, como fue en Suiza, como fue en Suecia, que se aplicaron otras ideas, y sin embargo la gente anduvo igual. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que decirnos, no hay chance, desde que el punto de vista de salud, exista una solución única. Y eso es lo que ellos quieren imponer con esta Agenda 2030.
por eso acuerdan entre todos. Pero eso contradice, digo, y este es el llamamiento a todos los doctores, a todas las personas que tienen que ver con la salud. No existe una solución única, lo saben ellos, porque lo ven en los pacientes que atienden ellos mismos. No todos ante el mismo conflicto reaccionan de la misma manera, responden del mismo modo. Algunos le tenés que poner un poquito más, estoy hablando de manera oficial. Ni siquiera estoy diciendo lo que nosotros abordamos como las distintas medicinas alternativas, que son de la tradición, no es que se la inventó alguien ahora, no, son de la tradición. Aparte los médicos lo saben. Que sabemos que el informe Flexner todo médico sabe que lo que pasa es que hoy la medicina se transformó en una especie de estadístico. En un negocio. Te atiende una prepaga que ni te conoce, ni sabe quién sos, viste una clínica y para sacarte el dolor son recetólogos. Bueno, alguien dice que esta medicina moderna fue fabricada para dar respuesta a la revolución industrial. Claro, a esta época. Loco, necesito que vos sigas, entonces tomate esto. Las publicidades son así. ¿Te duele la espalda? Tomate esto, así seguís produciendo para mí. Claro. Es así. Tremendo. Otra de las cosas que vos tenés ahí, espérate, antes que des vuelta y vayas para otro tema. Me saca la hoja, ¿qué pasa? Este es un contracara normal, ¿qué pasa? Que tiene que ver muy importante, ¿no? La educación, ¿no? Estamos hablando de la educación y ahí ligado a la igualdad de género y toda esta sanata que conocemos, ¿no? Te lo pongo ahí para que no me des vuelta y me cambies. ¿Por qué no? Porque yo voy mirando. Claro, porque son un montón de ODS. Bueno, por eso tenemos que ir más acelerado. El ODS 4 la educación, ¿no es cierto? Están hablando, no, la educación, mejorar la educación, no, es una de las cosas, ¿no? Inclusiva. ¿Inclusiva de qué? ¿No es cierto? Cuando cada vez en los colegios se aprende menos, es todo, ¿no? Tipo, nadie pierde, nadie repite, todos aprueban, nadie es sancionado. Todo está permitido, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, el permitir esto habilita a que pueda entrar toda esta otra cosa que quieren imponer, ¿no? La educación sexual integral y toda esta sanata que pudre, pervierte, corrompe la mentalidad, la educación de los chicos, la formación de los chicos. Vos sabés que yo trabajo en eso. Hay ciertos temas de la llamada ESI que han ayudado. ¿En qué? En la cuestión de la denuncia, lo que antes sucedía, que no se decía. Hasta ahí todo bien. Pero de eso, otra vez, nosotros sabemos leer entre líneas. Hay, nuevamente, una anulación. ¿Y qué pasa? Cuando el chico tiene una edad que no puede defenderse, ¿sí? Ese es el espacio y el lugar en donde ellos atacan. Y te vuelvo a decir, muchos inconscientemente creen realmente que están haciendo bien. Sin embargo, después, vamos a este punto, porque yo he visto a docentes enojándose con los chicos porque votan a Milei. Pero parece que son tus estudiantes. Claro, ¿qué te importa lo que hagan los chicos? ¿Qué pasó? ¿O qué pasó? ¿O vos querías que voten al que vos querés? Digo, en los comentarios que se escuchan ahí, se ha visto en YouTube, visto videos. Muchos videos. Pero, bueno, ¿por qué sucede eso? Porque vos cediste ante una doctrina que lo que se les dijo era que ellos podían hacer, entonces, libres. ¿Ves? Entonces, ¿qué hace el chico? Y bueno, ¿quién me está vendiendo la libertad? Este muchacho. ¿A quién voy? Si yo puedo ser libre de lo que yo quiera, yo elijo y ya está. Entonces, un chico, ¿a dónde va a orientar su puesta de sentido? Hacia eso. Entonces, no te podés enojar después si vos promoviste esto. ¿Sí? Que obviamente, ¿dónde está la educación inclusiva si nosotros tenemos pobrezas, indigencia? Esa es educación inclusiva. ¿Qué es inclusiva? ¿Qué significa? ¿Qué hay detrás? Y eso está muy conectado con el ODS 10. Desigualdad entre países. La pregunta es, si hay un globalismo y una gobernanza mundial, ¿no? Esta alianza global, ¿hay países distintos? ¿O están hablando solo de la economía? Porque esta desigualdad entre países refiere a la cultura de cada uno, de cada nación, que los hace diferentes, que nos hace ricos como seres humanos. Y ellos buscan una igualdad, porque acá dice países. Entonces eso es esto que dice desigualdad entre países. De nuevo, no hay chance que no se me escape de Milei diciendo que las banderas le dieron un bloqueo, que eran un muro. Y él dice que no está en contra de la Agenda 2030. Entonces, esta desigualdad entre países logra que cada
país, que cada nación, que es para mí es la palabra clave, tenga una cultura, una tradición y tenga todo eso para mostrar al mundo y que lo hace único. Pero a su vez te venden el individualismo. Es decir, vos sos único en el mundo, vos pensás lo que quieras. Fíjate vos, cómo va. Y ahí es donde yo siempre concluyo. Este liberalismo y este comunismo, como me dijo una vez un profesor de geometría descriptiva, dice, dos rectas paralelas, aparentemente, se juntan en el infinito, en un punto impropio, dice el profesor. Y yo digo, este comunismo y este liberalismo se juntan en el infinito al final. ¿En dónde? En que no hay diferentes. Esto porque son todos iguales y lo gobierna un sujeto. Y esto porque también son todos iguales, porque no tienen nación, no tienen Estado. Lo único que importa es si yo te comercio un caramelo. Por lo tanto, no hay identificación simbólica, pero gobierna el mercado. Se juntan en ese infinito. Claro. Se juntan. Por eso ambos son materialistas, ¿no? Se juntan. Sí, sí, sí. Aunque digan que son opuestos, porque este muchacho y la mayoría dicen, y la gente repite esos eslogans. Pero en una, vamos a decir, evolución, se encuentran ahí. Bueno, ahí tenés, ¿ves? Bien lo planteaste, ¿no? Porque cualquiera que dice, ¿no? Para evitar las desigualdades entre países, cualquiera diría ¿qué se analiza? Conflictos de guerra, ¿qué se analiza? Economía, ¿qué se puede analizar? Qué sé yo, sectores que piensen distinto. ¿No es cierto? Estos son nazis, o estos son no sé cuánto, o estos son no sé lo otro. Entonces, estos anti, no sé cuánto. Claro, empieza, ¿no? Los antifas, entonces esos son bárbaros, ¿no? Pero todo lo que sea el pro, o que sienta culturalmente, educativamente, o formativamente, o ¿no es cierto?, culturalmente, que sienta una identidad o identificación con un sector político de tercera posición, ya es denostado. Entonces empieza esa tiranía bolchevique o tiranía capitalista, que son parecidas, porque te ponen tanto que te anulan, el otro te impone tanto que también te anula. Entonces no permite ni siquiera esa libertad que tanto se habla, ¿no? La libertad es de lo que yo quiero hacer, pero no de lo que vos podés hacer. Es lo que imponen también los medios de comunicación, sin duda. Sí. Evitar las desigualdades es justamente crear esta globalización, ¿no es cierto? Este dominio, porque si hay una gobernanza mundial, los países se diluyen, porque ya hay otro gobierno que no discute con nadie, sino que manda todo por igual. Hay una discusión acá que es eterna, y es, o es globalismo o es nacionalismo. Hay unos muchachos que son muy nacionalistas, yo los respeto por eso, pero te dicen que vos no podés serlo. Digo, los que están ahí en Medio Oriente ahora peleando. Eso sí, porque de hecho su visión, su cosmovisión, llamada sionismo, es nacionalista. Es una corriente nacionalista. Eso sí, el resto no. Ahí es donde está la discusión. ¿Por qué? ¿Por qué uno no puede defender? ¿Por qué uno no puede levantar su bandera? No, bueno, esto es una traba, esto es aquello. Eso es lo que discutimos. Eso lo vamos a tocar ahora en un ratito, que creo que también es importante, ¿no? Acá había otra de las cuestiones que también era importante, el tema de la energía, ¿no? Cuando hablan de energía limpia, ¿no? En otro de los puntos, por supuesto. Cuando se habla de energía limpia es, bueno, no utilizar la no renovable, ¿no es cierto? Porque dicen que contamina, pero es la que abunda. ¿No es cierto? Si hay algo que no se va a terminar en el mundo es el petróleo, no se va a terminar el petróleo. Como que se vaya a terminar el agua, no se va a terminar el agua. Nada de esas cuestiones se van a terminar porque son bienes naturales que hay en abundancia. Pero sí nos quieren empujar con todo este tema del cambio climático a este control, ¿no es cierto?, de depender de energías que están provistas por otro sector, porque si todo va a ser eléctrico, el día que corten la electricidad, te quedaste sin licuadora, sin televisión, sin radio, sin celular, sin nada, mientras que de otra manera podría producirse la energía. Entonces, siempre buscando al tema climático, meten todo en la misma bolsa, pero la gente cree y se vuelve fan, ¿no es cierto?, de decir, podemos, ¿no es cierto?, tener una energía limpia, limpiar los océanos, ¿no? Tanto hablan de limpiar los océanos. ¿No es cierto? La contaminación es verdad, bueno, algunas cosas la gente tiene que saber dónde tirar la basura,
tirarle el agua en el río, ¿no es cierto? Evitar eso porque la gente consume eso. Hay cosas que son básicas de educación formal, pero no es un tema que obligue al mundo a que hay que hacer un cambio climático porque, qué sé yo, la vaca contamina, ¿no es cierto? Porque, ¿no es cierto? La bosta de la vaca produce, no sé qué, estas gases y entonces eso contamina. O tantas otras cosas que nos metieron en el verso, ¿no es cierto? Que la capa de ozono y no sé cuántas cosas. Bueno, eso también dentro del bombardeo mediático hace que la gente joven, especialmente que hoy vota Milei, que yo también vea estas cuestiones como una cuestión, hay que salvar a los patitos, no importa los bebés, ¿no? Pero hay que salvar a los patos, los gansos, ¿no? Las ardillas, pero si hay que matar a un bebé, no importa, bueno, maten al bebé, pero hay que salvar la naturaleza. Bueno, hay una canción de los Niños Estelares, ¿te acordás que dice? Sí. Salven el planeta y el humano para la mierda, dice la canción. Sí. Es más importante el planeta que el ser humano, ¿no? Sí, sí, sí. Pero esto que vos decís es claro, es toda esta mezcla de cosas. Bueno, fíjate que Javier Milei dice que él dice que, ¿te acordás que en el debate Miriam Bregman le dice que él era un negacionista? Él va por la cuestión del cambio. Dice que no, que hay ciclos. Bueno, uno puede coincidir en esos puntos, la cuestión cíclica de un sistema, pero obviamente vos lo tenés que justificar con miles de años y el estudio científico y no qué sé. Pero después está el premio Nobel Iván Gavier, donde él dice, esto es un negocio y cualquiera que no, te lo dicen ellos, cualquiera que no esté en esta línea, sus informes, sus estudios no son financiados. Eso es lo que se está cuestionando. Primero cuestionemos eso, ¿por qué? Porque claro, si vos después citás de 15 estudios que 13 están a favor, entonces el problema estaba antes, no después. Con el diario del lunes todos dicen, viste, mirá, entonces yo te cito, no hay estudios contrarios. Y si no se financian, si se inhiben, si se impiden, no hay manera de que vos llegues a una conclusión neutral, a ver si esto es cierto o no es cierto. Nosotros sabemos muy bien que hay intereses políticos, geopolíticos y de control social, porque el mundo globalizado en estas ciudades de 15 minutos, que ese es otro de los ODS, estas ciudades sostenibles, necesita de esa energía. No es casual que necesite de esa energía, que es lo que empuja. O sea, yo entiendo, yo que me dedico a la movilidad urbana, yo entiendo la cuestión de las vías alternativas, usar el transporte público, está bien, pero eso no puede ir acompañado de, y encima te obligo a que vos no uses el vehículo particular. Porque no, o sea, si vos querés acompañar en eso, que yo coincido en ciertos puntos, por eso digo que son muy comprables para cualquier persona que está leyendo y dice, no, mira qué buenos objetivos. Pero por otro lado, sabemos que en el fondo lo que están buscando es el control, ¿sí?, sobre cuándo vas a usar el transporte, cómo lo vas a usar, en qué momento, si nosotros queremos te lo inhibimos, hasta dónde vas a mover, porque obviamente no vas a poder usar tu particularidad. ¿Qué es lo que te da esa libertad individual de yo me subo ahora a mi vehículo? Me voy donde quiero. Y me voy donde se me plazca, como se dice. Especialmente Argentina, un país con un territorio enorme, ¿no?, vastísimo. Hablar de 15 minutos es estar en una prisión, ¿no es cierto? Y se lo analiza tal cual como una prisión y la gente en las urbes está predispuesta. Y como son mayoría en las urbes que lo que está en el campo o en el interior, es mucho más difícil, ¿no es cierto? Es mucho más imponible, ¿no? Lo pueden imponer con más facilidad. Ahí es donde tenemos que ir a rastrear por qué. Bueno, el por qué es, la gente busca comodidad y seguridad. Que es el control remoto. Cómodo y seguro, porque tráemelo más tecnológico porque así no falla. Claro. Entonces, en busca de eso, limita la liberación, la libertad. Cuanto más seguridad, obviamente, el monopolio... Menos libertad. Menos libertad. Esto no lo estamos diciendo nosotros en esta charla. No. Eso es algo de la seguridad pública. Se estudia en todas las carreras que estudian seguridad pública. Sí, cada vez... Y bueno, a la gente también les tienen que poner un problema grave para que la solución sea auto-restringirse, auto-encerrarse, auto-flagelarse, ¿no es cierto? Limitarse en su propia libertad, ¿no es cierto? Eso es una cosa. Bueno, también el no tendrás nada y serás feliz, ¿no? El famoso que no sé... No tendrás ni símbolos. No, tal cual. Esa es una, que no es solo los objetos materiales en esta sociedad.
La vida no es solo un intercambio de, che, yo tengo papas y vos tenés verde, no sé, zanahorias y ahí está el comercio, ¿no? Porque eso es la discusión también con este nuevo modelo que se están tratando de imponer y que posiblemente gane las elecciones. Digo porque la gente pensará que, che, le estamos pegando a Milei. No, no, los demás ya lo conocemos, hablemos del que emerge. Todos son todos adictos a la misma Pero esquema. ya los conocemos. Es decir, hablemos del que emerge. ¿no? Y el que emerge es esta. La discusión no es solo un intercambio. Porque, por ejemplo, ¿no? Uno tiene. Vos le preguntás a cualquier clase media hoy. Dice, no, yo a mis hijos los mando a la escuela privada. ¿Por qué? Aunque te valga el 40 y el 60%, entre el 30 y el 40% del sueldo, sí. ¿Por qué? Porque decide y asume que para él eso es más importante. Entonces, hay pilares fundamentales de la familia, de la nación, que no son negociables. No es una cuestión económica, no es un Excel que yo me da positivo y balance. Todo es gasto y todo. No es un Excel. Hay lugares y cosas que en algunos casos son sagradas, que no te importa a vos cuánto dinero le pones, sino que para vos es importante por lo que representa. Entonces, estamos en un problema materialista, nihilista y ateo, aunque digan que son religiosos. No, por supuesto, por supuesto. Claro, y por supuesto, y también involucra, obviamente, las propiedades. Viste que, como decía el general Perón, no hay vísceras más sensibles como la del bolsillo, ¿no es cierto? Entonces, en este aspecto, la gente no se da cuenta que también su destino en el dinero digital es el control, y no va a tener nada, porque se lo van a sacar o le van a considerar lo que consideren, ¿no? Que gastas mucho, como le pasa a los chinos. La sociedad perfecta, ¿no es cierto?, para el globalismo. Implica también no ser poseedor de nada. Un mundo feliz. No ser un mundo feliz. No solo en las banderas, los territorios, pues son 15 minutos, no podés moverte de 15 minutos, no podés disfrutar ni siquiera el resto del país. O sea que no existe el país para vos. Razón por la cual se diluye el sentido de país, el sentido de posesión territorial, de identidad. O sea que está todo ligado a desvirtuar y a romper todo eso. Fíjate esto, para citar esto último, qué contrariedad, porque viste que se dice hoy que el ser humano es el animal, qué sé yo, no humano, viste, a los animales se le dice animal no humano, ¿no? Bien. Lo que tenemos que preguntarnos es, bien, estos muchachos dicen eso. Yo no estoy de acuerdo con esa expresión, pero no importa, ellos lo dicen. Pero por otro lado te están quitando todo el arraigo, porque te dicen que vos es todo cultural lo que haces. Pero hasta los animales tienen arraigo. Claro. Anda a invadirle el territorio a un león. ¿no? Pero te das cuenta que ni siquiera cumplen sus propias premisas, Juan. Es decir, ellos dicen que los animales, o que nosotros somos animales, pero vos no tengas arraigo. Los animales sí. Vos no tengas bandera, símbolo, vos no defiendas tu territorio, no tendrás nada y serás feliz. Pero a la vez sos un animal. Pónganse de acuerdo, muchachos, porque no coincide lo que dicen con lo que es en la naturaleza. Si el ser humano es un animal, entonces va a defender su territorio, pero te piden que no lo hagas, porque eso es atrasa. Bueno, piensa, habla, ¿no es cierto? Son las razones suficientes como para tener como el hombre un peligro, ¿no? Como algo humano, de parte de ese cerebro reptiliano que tenemos, que es la parte reproductora. Por eso hay que manipularla, ¿no? Y como a través de la medios, prensa, etcétera. Bueno, y no mencionamos en el tema población, etcétera, y cuál era población, pobreza, qué sé yo, que es el aborto, ¿no? El aborto, la eutanasia, el control de natalidad. Ese es el eufemismo que usan. Las palabras famosas. Planificación familiar. Entonces no suena, parece que te van a ayudar económicamente. Yo tengo una visión de eso, Juan. Obviamente no va a quedar bien quizás ni para IBS, es como el del centro. No, ¿por qué no es del centro? Yo llevo a la responsabilidad, tanto que hablan de individualismo. ¿Usted quiere abortar? Hágalo, pero no busque eufemismos. No, que yo lo hago por las pobres, porque no sé quién, porque la gente, porque no tengo para darle de comer. No, hágalo porque usted está de acuerdo. Digo esto en el rasgo de la gente que vende el eslogan, porque el que está abajo no tiene esa idea. Estoy hablando de una gente que vos sabés que es una clase, y te diría clase media, los que opinan que lo hacen por el mundo y por todo lo que sea, y porque las que mueren, no sé qué. Usted no quiere, no lo haga. Cada quien después tendrá que ver, delante de su propia divinidad, diría alguien, en el que usted conciba,
¿qué hace delante de eso? Por supuesto que nosotros tenemos una visión y sabemos que eso es geopolítica, por los Kissinger y todos esos memorándum, ¿no? Que dicen que hay que controlar esto, controlar aquello. ¿Por qué? Por el agua, mínimo. Después por el territorio y aquello. Entonces yo tengo esa visión que no es del centro, sino que es decir, no busquen eufemismos, háganse cargo, háganse responsables de su accionar. Usted quiere hacerlo, hágase responsable de su accionar. Nosotros detrás sabemos que hay una cuestión geopolítica, pero hágase responsable. Estos, ¿qué hacen? Buscan que el Estado lo haga para no hacerse responsables, ya sea de las consecuencias del acto, ¿sí?, morales y éticas, o las consecuencias legales. No las quieren tener, no quieren ser responsables ni de la consecuencia moral ni ética, y menos de las penales. Entonces, mejor que el Estado lo haga, que el otro, el Estado es el otro. Digo esto habiendo fogoneado el individualismo. Entonces eso es lo que yo digo. Hágase cargo usted. Sigo pensando, por supuesto, que hay dos justicias, ¿no? La justicia de Dios, que evidentemente tomará cuenta al respecto, la justicia divina y la justicia terrenal, que también vos estás matando a otro cuerpo, ¿no es cierto? Que está, no, pero por supuesto, pero por eso te digo... debe haber punidad en eso. Lo que ellos hacen es... para evitar la consecuencia. No, por supuesto, lavarse la mano, tirarle el paquete mejor que me digan que no hay consecuencia. Eso me hace acordar a la Daya, que es fundadora de la ley antidiscriminación, y que de alguna manera se funda esto, y la Daya crea paralelamente el INADI, ¿no es cierto? Está dicho por ellos, no lo digo yo, está en la Infobae, una entrevista que le hacen al secretario general en ese momento. ¿Y cuál era el tema? Que cada vez que la DAIA tenía que accionar, tenía que pagar, ¿no es cierto?, a los abogados en cada uno que ellos consideraban que era antisemita. Cada cosa que era antisemita, los abogados de la DAIA tenían que pagar, o la comunidad, o qué sé yo, tenía que pagar. Y acá la idea era que lo pague el Estado, no gastarlo ellos. Entonces se instrumentan la ley antidiscriminación y se crea el INADI para que el INADI accione por parte del Estado en las denuncias que hacen ellos, para que los costos los asume el Estado. Es más o menos parecido en el pensar, ¿no es cierto?, que tiene hoy en día el mundo abortista, que cree que tiene que tirarle el fardo a otro y que otro pague y se haga cargo de todo, ¿no? Lo pongo como una anécdota porque la verdad que forma parte. Para ir cerrando, porque nos quedan 5 minutos, me gustaría tu visión y por supuesto un cierrecito así, de esta guerra que estamos viviendo en Medio Oriente, obviamente, ¿no es cierto?, Palestina, si esto es la consideramos una especie de Pearl Harbor, ¿no es cierto?, de Torres Gemelas, de algo por el estilo, que fue creado de alguna manera para poder dar el paso que están haciendo hoy, eliminar extinguir una población como es la Palestina. Vos sabés que yo tengo una visión del por qué me gusta analizar la cuestión religiosa. Yo he estudiado, y esto es lo que había notado de este lado, en esta cuestión de guerra entre hermanos, ¿no? Esto se ha escuchado en muchos lados, pero a mí me gusta analizarlo así. Esta cuestión de por qué hacen lo que hacen, digo, de los dos bandos, ¿no? Bueno, porque cuando uno estudia la famosa Biblia, que sería el Tanaj, pero está la Torá también esto, ¿no? Está en la Torá, es decir, cuando uno lee los escritos, básicamente acá hay un problema de primogenitura, se dicen ellos. Y eso incluye a la porción de heredad y el territorio, ¿no? A la heredad. ¿Y qué es la heredad hoy? El terreno, el territorio. Hay un relato, obviamente, bíblico incluso, donde hay una discusión entre Abraham, que tiene 2 hijos. El primero es este muchacho Ismael, con su sirvienta que era Agar, y el otro es Isaac. Obviamente, desde el punto de vista lógico, biológico, alguien podría decir, bueno, Ismael es el primogénito. Por lo tanto, merece, porque para esa mentalidad hebrea, ¿sí?, o vamos a decir así, de Medio Oriente y todo eso, la primogenitura, es decir, el primogénito, es el más importante. Porque es el que, en todo caso, que sucediera algo a los padres, ¿sí?, o a los superiores, tiene que hacerse responsable de 2 hermanos. Entonces, tenía doble porción de herencia, ¿sí?, y recibía la bendición sacerdotal. ¿Qué pasa? Esa puja es muy importante para ellos.
¿quién recibe la bendición de Abraham? Bueno, acá sucede la cuestión de que, viste, esta discusión de que el primero era Ismael, entonces los muchachos, los árabes dicen, Ismael es nuestro. Y después tenés el otro lado, que es Isaac, que es, bueno, no, decimos, somos nosotros. Pero no termina ahí la discusión entre hermanos, porque ambos son hijos de Abraham. Los hijos de Isaac, ¿sí?, con su mujer Rebeca, son dos, son Esaú y Jacob. Y la profecía establece que hay una discusión entre ambos, en el vientre. Pero quien nace primero es Esaú. Y después nace Jacob. Y acá empieza una primera discusión. Cuando Isaac viejo le va a dar la bendición sacerdotal, la doble porción, todo, lo que hace Esaú, y esos son los dos cuestionamientos que entre ellos se tienen, digo porque podríamos decir que Esaú vendría a ser esta gente de Palestina, y Isaac, según ellos, obviamente, según la versión, estamos hablando bíblica, porque que es la versión de uno de los lados, porque después tenés que ir a leer el Corán. Entonces, ¿qué sucede acá? Este muchacho, Esaú, le vende la primogenitura, con un plato que dice de lentejas, a su hermano. Y el otro, cuando se la compra porque tenía hambre, se viste con la ropa de su hermano y engaña a su padre. Y le dan la bendición. Entonces ya empieza ahí una cuestión extraña, ¿no? Alguien escucharía y dice, es un poquito de trampa, es un chascarrillo. No, que esta es la discusión de hoy. Se están discutiendo la herencia. ¿Quién es el heredero de esta tierra, de esta que fluye leche y miel, dice el Antiguo Testamento? Entonces, a partir de ahí empieza la discusión. Porque hoy el mismo palestino dice, hicieron lo mismo que antes, te dicen algunos. Y otros dicen, no, bueno, pero eso era nuestro, porque esa es la heredad que nos dio nuestro padre Abraham. ¿Qué hicieron lo mismo? Y nos robaron nuestra heredad otra vez, a través de una orden, qué sé yo. Entonces es una puja entre hermanos, que si no se entiende, y después podemos explicar por qué, y podemos decir la rama evangélica del cristianismo lo acompaña, que eso es lo que te decía fuera de él, porque hay un pacto que está en Jeremías 31, que dice, yo voy a hacer un nuevo pacto, no como el que hice antes, o sea, con Moisés, entre la casa de Judá y la casa de Israel. Bueno, es que Judá es la tribu del sur, y la casa de Israel eran las 10 del norte, que fueron esparcidos con el reino de Asiria y nunca volvieron. Y la casa de Judá, que fueron básicamente deportados por Babilonia, durante 70 años, ahí está el libro de Daniel, todo mezclado, cuando son deportados, ellos regresan a la Torá, vuelven al pacto anterior, mas las 10 tribus del norte no volvieron nunca. Entonces, ¿qué pasa ahí? El cristiano hoy lee Mateo 10, que dice, yo no he venido sino en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él no viene, supuestamente, según esta versión, a buscar a Judá, sino que viene a buscar a las ovejas perdidas. Entonces, no hay chance de que no tenga apoyo cristiano, porque eso está ahí escrito. Entonces ahí empieza la discusión. Pero en realidad ustedes no apoyan a Palestina, pero ustedes apoyan a Israel, pero no, y así. Y empieza la discusión. Eso es importante, Juan, porque esta discusión, no existe la religión por un lado y la política por el otro. Eso es en la pureza del paradigma. Nosotros que hablamos de los paradigmas religioso, económico, científico y político, toda institución religiosa está en mezcla el paradigma político y religioso. Toda. Entonces, ahí hay una intención, una idea, y están los muchachos peleando por su heredad. Y eso es más importante porque nada los va a parar para ganar la heredad que Dios y su Dios les prometió por herencia. Claro, lo que estamos hablando es una herencia de hace 2000 años, por supuesto. Ellos acusan a los hermanos que hacen lo mismo otra vez, le volvieron a robar, como antes me robó Jacob, dice ellos, esto es de un lado, ¿no? Y del otro lado dice, no, pero esta es la tierra nuestra, y ahí empieza. A mí me gusta analizar la parte esotérica, que vendría a ser la parte religiosa y el fin de eso, y obviamente eso se plasma en la cuestión política y el por qué, ¿no? Y ahí está la cuestión que yo te digo, a ver, para mí desde ese punto de vista, si ellos quieren tener una nación, volvemos a lo mismo. El problema es que no dejan que los demás, ¿sí? Y digo esto porque la mayoría de que apoya, volvemos a este muchacho humilde, las banderas son un impedimento, ¿no? Bueno, pero pará, si nosotros tenemos nuestra insignia, y la insignia viene de la enseña, y la enseña es la enseñanza. Cuando se deja de enseñar, se pierde la insignia.
Daniel, te agradezco mucho. Otro día será para analizar un poquito más, especialmente las elecciones. Veremos qué depara la Argentina. Dios quiera que, y el mundo, ¿no? Con toda esta guerra. Dios quiera que, no sé, haya una intervención divina, ¿no? Para que esto se corrija, encuentre el camino del bien, de la verdad y la belleza. Exactamente. Que puedan vivir tranquilamente, no hay problema. Es muy difícil, pero bueno, cuando los poderes quieren imponer, imponen y no hay tutía. Gracias. Un placer, Juan, gracias a vos. Bueno, gracias a todos ustedes por acompañarnos, por supuesto. Bueno, creo que hemos hablado todos, yo también he hablado mi parte, así que bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que el gobierno único, esta Agenda 2030, lo único que aspira es al control. Control. Cuanto más control. Y para que haya control tiene que haber una causa. Entonces genera una causa dramática, terrible a nivel global, qué sé yo, que corremos en riesgo climático, esto, el otro, ¿no? Y entonces la única forma es que el hombre acepte, ¿no es cierto?, su propia calvario, ¿no? Aceptar el control. Entonces, al aceptar el control, aceptamos todo, no importa. Cedemos en el otro el poder de nuestra decisión para que otro lo decida por nosotros, que nunca va a ser igual. Entonces, en eso corre la vida y corren tantas cosas que estamos permitiendo que ocurra, ¿no? Lo mismo Israel, Palestina, etcétera. Un drama que puede escalar a un grado extraordinario porque cuando se tiene tanto poderío nuclear, militar, etcétera, e influencia a tantos sectores en un lugar tan sensible como es el Medio Oriente, puede implicar a que esto pueda crecer en forma exponencial y puede ser un drama mundial, ¿no? Tercera Guerra Mundial. Pareciera que fuera estimulada, ¿no?, para que esto ocurra. Y bueno, ya conocemos los poderes que quieren deshacerse del mundo, de la población mundial, etcétera. Y bueno, estas también son formas que se van utilizando de diferentes estilos para que el hombre se autoflagele, se autoelimine y si no, ayudar a eliminarlo a través de la forma que sea. Y eso lo estamos viendo. Por eso invocamos siempre a la divinidad para que nos acompañe, nos guíe, nos despierte, ¿no? Y luchemos por el bien, por la verdad y por la belleza. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por TV1. Toda la verdad primero. Gracias.